Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión aprenderemos algunos comandos básicos de Linux, ya que si estás interesado en ser usuario de alguna distribución de Linux, es necesario que conozcas lo esencial que es la terminal, ya que una de las ventajas de utilizar la terminal es la velocidad de ejecución y control de las tareas. Por ejemplo, desde la terminal es posible utilizar comandos para instalar programas, borrar, copiar, mover archivos, editar archivos, es decir, podemos manejar el sistema en todos los aspectos y solucionar prácticamente cualquier error del sistema. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la terminal. En mi caso estoy utilizando la distribución de Kali Linux y para abrir la terminal en Kali pulsamos el icono que está en la parte superior. Otra forma más fácil de abrir la terminal es pulsando las teclas Control más Alt más T. Como pueden ver, la terminal se abre y hacemos más grande la fuente pulsando las teclas Control y la tecla del símbolo de más. Este tamaño me parece bien. Hay que recalcar que siempre que abrimos una terminal en Linux por primera vez, en la parte lateral superior aparece el nombre del usuario. En mi caso, el nombre de mi usuario es Silvestre. A ustedes les va a aparecer el nombre de usuario que le hayan asignado. Este directorio de usuario almacena todos los archivos como documentos, fotos, videos, música, plantillas, etc. El símbolo del tilde o virgulilla hace referencia a nuestro directorio de usuario y el símbolo del dólar nos indica que después de este símbolo podemos insertar comandos. También hay que hacer hincapié que en Linux a las carpetas no se le llaman carpetas, se le llaman directorios. Vamos a comenzar con la práctica y el primer comando que aprenderemos es el pwd. Este comando nos imprime el directorio de trabajo actual, es decir, nos imprime el directorio donde nos encontramos posicionados. Y como pueden ver, nos ha imprimido la ruta del directorio actual /home/silvestre. Bien, entonces el primer nombre, que es el directorio home, hace referencia a un directorio que va a almacenar a los usuarios. Entonces el directorio home es el directorio que almacena a los usuarios. En mi caso, el nombre de mi usuario es Silvestre y el directorio Silvestre almacena todos los archivos como documentos, fotos, videos, música, plantillas, etc. El siguiente comando que aprenderemos es el comando ls. Este comando se usa para listar archivos y directorios, es decir, nos muestra el contenido del directorio. Como podemos ver, nos ha listado los siguientes directorios: desktop, documentos, download, music, etc. Estos directorios están dentro de mi directorio de usuario. Puede ser que en tu directorio de usuario tengas otros directorios, ya que algunas distribuciones tienen otros directorios por defecto, pero el concepto es el mismo. Con el comando ls podemos utilizar parámetros opcionales. Los parámetros opcionales nos permiten dar un listado con información detallada de los archivos y directorios que contiene el directorio en el que estamos trabajando. Por ejemplo, con el comando ls --a nos va a mostrar todos los archivos que hay en el directorio, incluidos los archivos que están ocultos. En Linux, los archivos ocultos son aquellos que empiezan con un punto. El comando ls --l nos muestra una lista con formato largo, permisos, tamaño, fecha y hora de creación. Otro comando importante es el comando clear. Este comando nos permite limpiar la terminal y si pulsamos las teclas Control más L también nos limpiará la terminal. Por ejemplo, aquí voy a escribir el comando clear para que me limpie la terminal y no nos confundamos con tantos comandos. El siguiente comando básico que aprenderemos es el comando cd. Este comando nos permite cambiar de directorio de trabajo, es decir, movernos o navegar a otros directorios. Si quiero navegar a otro directorio, escribo cd, espacio y el nombre del directorio. Vamos a ejecutar el comando ls para que me liste los directorios, para que pueda observar a qué directorio quiero acceder o navegar. Por ejemplo, quiero acceder al directorio desktop. Para ello escribo el comando cd, espacio y el nombre del directorio, que en este caso sería el directorio desktop.
Escribimos cd espacio y el nombre del directorio. Presionamos enter y como podemos ver ahora nos encontramos en el directorio desktop. Ejecutamos el comando pwd para que nos imprime a nuestro directorio de trabajo y podemos observar que nos imprime la ruta /home /silvestre /desktop. Si quiero salir del directorio o subir un nivel en la jerarquía de directorios, escribimos cd espacio dos puntos significan ir al directorio superior al actual, es decir, ir al directorio padre. Si estamos en el directorio desktop, vamos a ir al directorio silvestre, ya que el directorio silvestre es un nivel superior que el directorio desktop. Presionamos enter, escribimos el comando pwd para que nos imprima nuestro directorio de trabajo actual y como podemos observar, hemos regresado al directorio de usuario, que en este caso es silvestre. Si queremos volver al directorio anterior, en este caso al directorio desktop en donde estábamos, escribimos el comando cd espacio guión, presionamos enter y podemos observar que ahora nos encontramos de nuevo en el directorio desktop. Escribimos el comando clear para limpiar la terminal. También podemos utilizar el comando cd sin argumentos para llegar directamente al directorio del usuario. Por ejemplo, ahora nos encontramos en el directorio desktop. Si queremos ir al directorio del usuario, que en este caso es silvestre, sabemos que el directorio silvestre está un nivel más alto que el directorio desktop. Y como subimos de nivel o salimos de un directorio, esto lo hacemos con cd espacio punto, pero también lo podemos hacer con el comando cd sin argumentos. Presionamos enter, pwd y como pueden ver, ahora nos encontramos en el directorio de usuario. Vamos a continuar practicando con el comando cd. Escribimos el comando ls para que me liste los directorios y así pueda ver a qué directorio acceder. Por ejemplo, quiero acceder al directorio documentos. Escribimos cd espacio y el nombre del documento. Presionamos enter, ahora me encuentro en el directorio documentos. Para salir del directorio escribimos cd espacio pwd para que me imprima mi directorio de trabajo. Ahora nos encontramos en el directorio de usuario. ls para que me liste los directorios. Ahora quiero acceder al directorio de download. cd, presionamos enter y ahora me encuentro en el directorio download. Para salir ya sabemos con el comando cd espacio presionamos enter, pwd, hemos salido. Ahora vamos a limpiar la terminal con el comando clear. Ejecutamos de nuevo el comando ls para que me liste los directorios. Entonces ya hemos aprendido a navegar a otros directorios con el comando cd. Ya les había comentado que el símbolo de virgulilla hace referencia a nuestro directorio de usuario. Pueden observar que siempre aparece este símbolo cuando estamos posicionados en nuestro directorio de usuario. Si navegamos en los subdirectorios que contiene nuestro directorio de usuario, por ejemplo desktop, documentos, download, música, etc., también nos aparece el símbolo porque estos subdirectorios se encuentran dentro de nuestro usuario. Por ejemplo, si salimos del directorio de usuario, desaparece el símbolo de virgulilla. Esto quiere decir que hemos salido del directorio de usuario. Vamos a hacer el ejemplo. Ejecutamos el comando cd espacio para subir un directorio con un nivel más alto en la jerarquía. Presionamos enter. Ahora nos encontramos en el directorio home. Recuerden que el directorio home es el directorio que almacena a los usuarios. Por ejemplo, pueden observar ustedes que ya no aparece la virgulilla. Esto quiere decir que hemos salido del directorio de usuario. Si regresamos al directorio anterior, es decir, al directorio de usuario, nos va a aparecer de nuevo el símbolo de virgulilla. Regresamos con el comando cd espacio guión, o también lo podemos hacer con el comando cd sin argumentos, o también cd espacio y escribimos el nombre del directorio, que en este caso es cd silvestre. Presionamos enter y podemos observar que nos aparece de nuevo el símbolo de virgulilla o tilde.
ya que este símbolo hace referencia a nuestro directorio de usuario. Hasta ahora hemos navegado a otros directorios con rutas relativas. En Linux podemos navegar a otros directorios utilizando rutas relativas y absolutas. Una ruta relativa comienza desde el directorio actual, es decir, desde donde nos encontramos. Para explicarles mejor qué son las rutas relativas y absolutas, les enseñaré esta imagen de la estructura de directorios de Linux. Vamos a nuestro directorio, abrimos la imagen y esta barra que tenemos aquí representa al directorio raíz. Este directorio tiene el nivel más alto en la jerarquía de directorios. Podemos observar que la estructura de directorios que es similar a la raíz de un árbol, ya que desde aquí se ramifican todos los directorios. Nosotros estamos ubicados dentro del directorio Home y como sabemos el directorio Home almacena a los usuarios. En este caso me encuentro en el directorio de usuario y como he navegado a otros directorios desde el directorio actual, entonces hasta el momento hemos navegado a otros directorios con rutas relativas, ya que me he basado en el directorio desde donde se ejecuta la orden, es decir, desde el directorio donde nos encontramos posicionados. Cerramos la imagen, limpiamos la terminal. Ya nos ha quedado claro la estructura de directorios en Linux. Ahora vamos a ejecutar el comando cd espacio barra para ir al directorio raíz. Si ejecuto el comando pwd me va a imprimir esta barra inclinada a la derecha o diagonal o slash que representa al directorio raíz. Si ejecuto el comando ls me va a listar todos los subdirectorios que se ramifican desde el directorio raíz. En este caso son todos estos que tengo aquí. Ahora, para navegar con rutas absolutas y encontrar un elemento tenemos que indicarle todos los directorios por los que hay que pasar, empezando desde la raíz del sistema. Entonces las rutas absolutas siempre comienzan en el directorio raíz. Por ejemplo, si quiero ir al directorio documentos desde la raíz, escribimos cd espacio barra home barra el nombre del usuario, que en este caso es Silvestre, y el directorio destino documentos. Presionamos enter. Ahora nos encontramos en el directorio documentos. Hemos navegado a este directorio con una ruta absoluta. Si desde el directorio documentos quiero ir al directorio desktop, también lo podemos hacer con una ruta absoluta. cd escribimos barra home barra el nombre del usuario y el nombre del directorio destino desktop. Presionamos enter. Ahora nos hemos movido al directorio desktop. Si queremos navegar al directorio de download también lo podemos hacer. cd home Silvestre y el nombre del directorio destino, presionamos enter y hemos navegado al directorio download. Si nosotros queremos navegar, por ejemplo, desde el directorio download al directorio documentos o desktop con una ruta relativa, no lo podemos hacer, nos va a mandar un error. Vamos a hacer la prueba. Escribimos cd espacio desktop, presionamos enter y nos manda un mensaje que dice que no se encuentra el fichero o directorio. Esto pasa porque nosotros no podemos navegar con rutas relativas desde el directorio actual. Ya sabemos que para navegar a otro directorio desde nuestro directorio actual, es decir, desde nuestro directorio de usuario, tenemos que salir del directorio, que en este caso sería cd espacio punto ls para que me liste los directorios. Ahora sí, quiero navegar al directorio desktop, escribimos cd espacio y el nombre del directorio destino. Ahora ya nos encontramos en el directorio destino, es decir, nos hemos movido al directorio desktop. Esto lo hacemos con rutas relativas. En conclusión, una ruta relativa comienza desde el directorio actual, es decir, desde donde nos encontramos, y la ruta absoluta siempre comienza en el directorio raíz. Con las rutas absolutas podemos navegar a todos los directorios, ya que le vamos a indicar todos los directorios por los que hay que ir pasando. Vamos a limpiar la terminal con el comando clear. Se me había olvidado comentarles que la tecla tab o tabulador
nos permite autocompletar rutas y comandos. Es bastante útil para aumentar la velocidad cuando usamos la terminal, y si queremos ver los comandos que hemos escrito anteriormente, presionamos la tecla de hacia arriba, la que tenemos en el teclado. Por ejemplo, la función de la tecla Tab, si queremos escribir algún nombre de algún directorio, escribimos las 3 primeras letras y presionamos Tab y se nos va a autocompletar. Vamos a salir de este directorio, ls, para que me liste los directorios. Por ejemplo, quiero escribir el nombre de algún directorio o archivo. No es necesario que escribamos el nombre completo, solo debemos de escribir las 3 primeras letras y presionar la tecla Tab. Por ejemplo, quiero ingresar o quiero escribir el nombre del directorio desktop. Escribimos las 3 primeras letras y presionamos Tab y se nos va a autocompletar. Queremos ingresar al directorio de documentos, escribimos las 3 primeras letras y presionamos Tab. Y así podemos hacer con todos los nombres de los archivos y directorios. Otro comando importante que aprenderemos es el comando mkdir. Este comando nos permite crear un directorio. La sintaxis para crear un directorio es la siguiente: escribimos mkdir, espacio y el nombre del directorio que vamos a crear. A este directorio le vamos a poner datos. Presionamos Enter, ls para que me liste los directorios. Y como podemos ver, el directorio se creó tal cual lo indicamos. Ya nos aparece un nuevo directorio con el nombre de datos. Con el comando mkdir también podemos crear directorios con espacios. Para crear un directorio con espacios tenemos que hacer el uso de comillas dobles o simples. Para ello escribimos el comando mkdir, espacio, abrimos comillas. A este directorio le vamos a poner el nombre de datos silver. Cerramos comillas dobles, presionamos Enter, ls para que me liste los directorios. Y podemos ver que el directorio se ha creado tal cual lo indicamos, con espacios. Ya nos aparece el nuevo directorio datos silver. También el comando mkdir nos permite crear varios directorios de forma simultánea, es decir, en la misma línea. Escribimos el comando mkdir y vamos a crear 3 directorios. Al primero le vamos a poner dir1, espacio, dir2 y dir3. Presionamos Enter, ls, y como podemos ver se nos han creado 3 directorios con el nombre de dir1, dir2 y dir3. Así como podemos crear directorios desde la terminal, también podemos eliminarlos. El comando que nos permite eliminar directorios es el comando rmdir. Este comando nos permite eliminar un directorio vacío. Por ejemplo, quiero eliminar el directorio datos, escribo el comando rmdir, espacio y el nombre del directorio. Presionamos Enter, ls para que me liste los directorios y podemos observar que el directorio se ha eliminado con éxito. El siguiente comando que vamos a conocer es el comando touch. Este comando se usa principalmente para crear archivos vacíos y cambiar fechas de actualización de archivos o directorios. Vamos a crear un archivo con el comando touch. Escribimos el nombre del comando, espacio, y a este archivo le vamos a poner el nombre de texto.txt. Vamos a crear un archivo con la extensión de txt. Presionamos Enter y el archivo se ha creado correctamente tal lo indicamos. Aquí pueden ver que aparece ya el archivo en el directorio. Si ejecutamos el comando ls también nos va a aparecer. Ahora vamos a ir a nuestro directorio de usuario con el comando cd ls para que me liste los directorios. Vamos a limpiar la terminal para que todo esté ordenado. Ejecutamos de nuevo el comando ls. Ahora vamos a crear otro archivo con el comando touch. A este archivo le vamos a poner el nombre de tarea.txt. Presionamos Enter, ls y el archivo se ha creado correctamente. El comando touch también nos permite crear uno o más archivos en una sola línea. Vamos a crear los archivos con el comando touch. Al primer archivo le vamos a poner física.txt, al segundo química txt, al tercero matemáticas.txt. Presionamos Enter, ls para que me liste el contenido del directorio
y podemos observar que los archivos se han creado correctamente: matemáticas, física y química. Ya hemos aprendido a crear directorios y archivos. También aprendimos a cómo eliminar directorios vacíos. Ahora vamos a conocer otro comando importante. Este comando es el rm. Este comando nos permite eliminar archivos. Por ejemplo, escribimos el comando rm y el directorio que deseamos eliminar. Por ejemplo, en este caso quiero eliminar el directorio física. Escribimos rm, escribimos las tres primeras o las dos primeras letras y presionamos la tecla Tab para autocompletar y presionamos Enter. ls para que me liste el contenido y podemos ver que el archivo se ha eliminado. Continuamos practicando y ahora voy a crear otro directorio. mkdir, a este directorio le voy a poner el nombre de dir6. ls, puedo ver que el directorio se ha creado correctamente, dir6. Voy a acceder a este directorio nuevo con el comando cd. Escribimos el nombre del directorio destino. Ahora me encuentro dentro del directorio nuevo y dentro de este directorio voy a crear un archivo. A este archivo le vamos a poner el nombre de ciencia con la extensión de .txt. Presionamos Enter, ls y el archivo se ha creado con éxito. Bien, entonces salimos de este directorio nuevo, ls, y ahora ¿qué pasa si quiero borrar el directorio con el comando rmdir? Escribimos el comando rmdir y el directorio que deseamos borrar en este caso es el dir6. Presionamos Enter y me manda un mensaje que dice que el directorio no está vacío. Entonces, para eliminar un directorio con contenido podemos usar la opción de recursiva con el comando rm-r y después el nombre del directorio que deseamos borrar. En este caso sería el directorio dir6 y presionamos Enter. No me ha arrojado ningún mensaje, eso quiere decir que todo salió bien. ls para verificar si el directorio se ha borrado y podemos ver que el directorio se eliminó correctamente. Entonces el comando rmdir nos permite eliminar directorios vacíos y el comando rmdir con su recursiva r nos permite eliminar directorios con contenido. El siguiente comando que vamos a conocer es el cp. La función principal del comando cp es copiar uno o más archivos en una ubicación determinada por el usuario, es decir, nos permite copiar archivos o directorios desde un origen hacia un destino. La estructura sería la siguiente, pero antes ejecutamos el comando ls para que me liste los directorios. Entonces la estructura sería la siguiente: escribimos el comando cp, el origen, es decir, el nombre del archivo. En este caso quiero copiar un archivo, por ejemplo el archivo tarea.txt lo quiero copiar al directorio. Bien, entonces escribimos el comando, el origen, que es el nombre del archivo, tarea.txt. Ahora el destino, en este caso sería el directorio desktop. Presionamos Enter y podemos ver que el archivo tarea se copió correctamente en el directorio. Pueden ver que aquí nos aparece. Si accedemos al directorio desktop desde la terminal con el comando cd desktop, ejecutamos ls para que me liste los directorios, podemos ver que también me aparece desde la terminal el archivo tarea.txt. Regresamos al directorio del usuario con el comando cd, limpiamos la terminal, ls para que me liste los directorios. Por ejemplo, también podemos copiar el archivo química con el comando cp. Escribimos el nombre del archivo, en este caso química. Este archivo se va a llamar química copia.txt. Presionamos Enter, ls para que me liste el contenido. Y como pueden ver, el archivo química-copia se ha copiado correctamente. Lo que hace esto es copiar el archivo química.txt a otro archivo con el nombre de química-copia. El comando cp también nos permite copiar varios archivos. Por ejemplo, si quiero copiar los archivos matemáticas, química y química copia al directorio desktop,
también lo podemos hacer. Escribimos el comando cp, escribimos el nombre de los archivos, en este caso matemáticas, química, química copia, espacio y el nombre del directorio destino. En este caso el directorio desktop. Y podemos observar que los archivos se han copiado correctamente en el escritorio. Ahora voy a acceder al escritorio con el comando cd, escribimos desktop ls para que me liste el contenido. ¿Qué pasa si quiero copiar un archivo desde mi directorio desktop a nuestro directorio de usuario? Recuerdan que les comenté que, por ejemplo, si quiero moverme o copiar un archivo a nuestro directorio de usuario, nos va a marcar un error porque estamos utilizando rutas relativas. Por ejemplo, si quiero copiar un archivo desde mi directorio desktop a mi directorio de usuario, tengo que utilizar una ruta absoluta. Para ello voy a crear otros dos archivos para hacer el ejemplo. A estos archivos le vamos a poner el nombre de trabajo 1.txt y trabajo 2. Presionamos enter y los archivos se han creado correctamente. Bien, ahora voy a copiar los archivos trabajo 1 y trabajo 2 a mi directorio de usuario. Escribimos el comando cp, escribimos los archivos que en este caso es trabajo 1 y trabajo 2. Como vamos a copiar los archivos desde el directorio desktop al directorio del usuario, tenemos que utilizar una ruta absoluta y empezamos con la raíz, home, el nombre del usuario y presionamos enter. Regresamos a nuestro directorio de usuario cd ls para que me liste el contenido y podemos ver que los archivos trabajo 1 y trabajo 2 se han copiado correctamente en el directorio de usuario. Voy a limpiar la terminal para tener un poco de orden. Ahora me dirijo al directorio desktop. Vamos a borrar un poco de archivos también para tener orden con el comando rm y escribimos los nombres de los archivos que vamos a borrar. Presionamos enter. Los archivos se eliminaron correctamente. Limpiamos la terminal. Me regreso al directorio de usuario cd espacio punto pwd para que me imprima mi directorio de trabajo y ls para que me liste el contenido. También vamos a borrar algunos archivos del directorio de usuario: rm, matemáticas, química, ls, y podemos ver que los archivos se eliminaron correctamente. Clear para limpiar la terminal, ls de nuevo para que me liste el contenido. El siguiente comando que vamos a conocer es el comando mb. Este comando nos permite mover o cambiar el nombre de un archivo o directorio. Por ejemplo, si quiero mover un archivo, el archivo tarea, al directorio documentos, desktop, download, lo podemos hacer con el comando mb o mv. Escribimos el comando espacio, el nombre del archivo. En este caso quiero mover el archivo tarea al directorio documentos. Escribimos el directorio destino en donde lo vamos a mover. Presionamos enter. Listamos el contenido del directorio documentos para ver si se ha movido. Y como podemos ver, el archivo tarea se movió correctamente al directorio documentos. Por ejemplo, si queremos cambiarle el nombre al archivo trabajo.txt, lo podemos hacer con el comando mb. Escribimos el comando mb trabajo1txt. Ahora este archivo que vamos a mover se va a llamar trabajo-copia.txt. Presionamos enter, ls, y podemos ver que el archivo trabajo1.txt se ha movido al archivo trabajo-copia.txt
En este caso ha cambiado su nombre por el trabajo-copia. También podemos mover directorios. Listamos el directorio dir para ver si está vacío, dir2. En este caso el directorio dir2 se encuentra vacío. Ahora también lo podemos mover o cambiar su nombre con el comando mb dir2 espacio dir2 movido. Presionamos enter, ls, y como pueden ver el directorio dir2 se ha movido al directorio dir movido. Voy a crear un nuevo archivo pero dentro del directorio documentos para después moverlo desde mi directorio documentos, moverlo al directorio desktop. Accedemos al directorio documentos, cd documentos, escribimos el comando touch para crear el archivo. En este caso voy a crear un archivo con la extensión de Python. A este archivo le vamos a poner hola python.py. Presionamos enter, ls para que me liste el contenido, y como pueden ver el archivo con la extensión de Python se ha creado correctamente. Ahora quiero mover este archivo hola python al directorio desktop. Entonces escribimos el comando mb espacio el nombre del archivo, y como tenemos que mover un archivo desde el directorio documentos al directorio desktop, tenemos que utilizar rutas absolutas. Empezamos con la raíz, escribimos home, el nombre del usuario y el nombre del directorio destino, que en este caso sería desktop. Presionamos enter y pueden observar que el archivo hola python se ha movido al directorio desktop. Aquí ya nos aparece, miren. Entonces ahora lo que vamos a hacer es listar el contenido del directorio documentos para ver si se movió. Aquí en el directorio documentos ya no me aparecen. Ahora vamos a acceder al directorio documentos, cd /home silvestre desktop, pwd para que me imprima mi directorio actual, ls para que me liste el contenido. Y pueden observar que desde la terminal también podemos ver el archivo hola python.py. Se me había olvidado comentarles que Linux sí distingue entre mayúsculas y minúsculas. Así que, por ejemplo, si tenemos un archivo con el nombre de archivo.txt y otro archivo con el nombre de archivo.txt, no es el mismo archivo, ya que en Linux los nombres de ficheros son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Es decir, puede coexistir un fichero llamado gato, todas con minúscula, y otro gato con la primera G mayúscula en el mismo directorio, puesto que son ficheros diferentes. Sin embargo, en un sistema Windows sería el mismo fichero. Bien amigos, espero que les haya gustado el tutorial. Si es así, regálenme un me gusta, suscríbanse y compartan. Hasta la próxima.